¿Alguna vez has sentido que incluso al buscar a Dios, tu mente se pierde en las preocupaciones del día a día? Intentas orar, pero la prisa te roba la atención. Abres la Biblia, pero tu corazón ya está ocupado con otras voces. Y en lo más profundo, surge un vacío silencioso, como si algo faltara en tu camino de fe. Cuando permitimos que esto se convierta en rutina, corremos el riesgo de vivir una fe aburrida y sin rumbo. La ansiedad crece, la paciencia disminuye e incluso los pequeños desafíos parecen enormes. Es como si nuestra vida espiritual se volviera frágil y vulnerable. En el pasado, los hombres de Dios tuvieron experiencias gloriosas gracias a sus hábitos de fe. Descubrieron la fuerza que los mantuvo firmes en medio de batallas, persecuciones e incluso la muerte. No fue solo la valentía humana, sino también las prácticas espirituales las que sustentaron su fortaleza interior. Hoy descubrirás cómo este hábito puede ser la clave para acercarte a Dios de forma real, práctica y profunda, generando una transformación que impacta cada área de tu vida. Acompáñame hasta el final, porque la dirección que buscas está aquí. Cuando pensamos en los grandes hombres de fe de la Biblia, a menudo recordamos sus impresionantes victorias y los milagros que acompañaron sus caminos. Sin embargo, si observamos con más atención, hay una verdad oculta que explica su fortaleza. No se trataba solo de valentía natural ni de talento humano, sino de un hábito cultivado en silencio, algo que sucedía entre bastidores en sus vidas sin que nadie lo viera. Este hábito era la constancia en la búsqueda de la presencia de Dios. Es curioso darse cuenta de cómo esta constancia fue la raíz de todo lo que experimentaron, porque antes de cualquier logro visible existía una rutina invisible de oración y entrega. Daniel es un ejemplo notable. En Daniel 6:10 está escrito que, aun sabiendo que había un decreto contra su vida, continuó orando 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Pudo haber permanecido en silencio para protegerse, pudo haberse escondido, pero mantuvo el ritmo de su devoción. Esto revela que su fortaleza ante los hombres provenía de su relación secreta con Dios. Esta mentalidad de fidelidad diaria es lo que sostuvo su valentía ante el foso de los leones. No fue firme en el día de la prueba por casualidad, sino porque ya se había preparado en silencio mediante la disciplina espiritual. David también tenía esta misma costumbre. Antes de convertirse en rey, incluso antes de derrotar a Goliat, ya cultivaba momentos de intimidad con Dios mientras pastoreaba sus ovejas. El impacto de su rutina espiritual fue tan fuerte que moldeó su carácter y lo preparó para liderar una nación entera. En los Salmos vemos repetidamente su sed, su amor por la ley del Señor y su constante práctica de entregarse a la oración. El secreto de sus victorias no residía en la fuerza de su brazo, sino en un corazón entrenado en la presencia de Dios. Pablo, autor de gran parte del Nuevo Testamento, revela este mismo patrón. Oraba constantemente, buscaba guía y vivía una vida llena de la palabra. Era un hombre de decisiones firmes, pero no las tomaba basándose únicamente en la razón. Tenía una mentalidad moldeada por la oración. Esto le permitió afrontar la cárcel, la persecución e incluso la muerte sin perder la claridad de su propósito. En cada carta dejó rastros de esta práctica, demostrando que el acercamiento constante a Dios fue la base de su transformación interior. Al analizar estos ejemplos, queda claro que el secreto no reside en momentos aislados de espiritualidad, sino en la repetición diaria. El poder surge no solo de las grandes reuniones, sino del hábito constante. Esta es la revelación que muchos pasan por alto. La fe no se fortalece con el espectáculo, sino con la disciplina invisible.
Lo que parece pequeño a los ojos humanos tiene un impacto eterno. Es como el agua que cae cada día sobre una roca y con el tiempo se abre paso, aunque al principio no lo parezca. Así también, el hábito diario de buscar a Dios crea una fuerza interior que nada puede quebrantar. Esta verdad nos hace reflexionar sobre nuestro propio camino. ¿Cuántas veces esperamos grandes resultados sin darnos cuenta de que dependen de la constancia de pequeñas decisiones? El hábito de orar, leer la palabra y reservar tiempo de silencio para escuchar la voz de Dios parece simple, pero es precisamente esto lo que genera transformación. Es este proceso continuo el que fortalece el alma, da claridad a las decisiones y nos prepara para los momentos en que la fe será puesta a prueba. El secreto de los hombres de fe fue no comprometer su rutina espiritual, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Daniel tenía un imperio entero presionándolo para que se rindiera. David enfrentó la persecución de Saúl y aún así buscó a Dios. Pablo vivió en prisión, pero usó sus cartas como una forma de mantenerse conectado con su propósito. Esta constancia es lo que distingue a quienes perseveran de quienes se desmoronan ante la adversidad. Ahora quiero profundizar aún más en este punto, porque hay algo transformador cuando entendemos que no se trata solo de disciplina, sino de una fuente que abre puertas en lo invisible. El hábito de la constancia no solo fortalece la fe, sino que crea un entorno donde los milagros comienzan a manifestarse. Pero primero, recuerda algo. Cuando recibes una palabra que fortalece tu fe, no es cualquier contenido, es alimento para tu alma. Es el pan que te sostiene en los días difíciles y reaviva la llama de la esperanza. Así que, si aún no te has suscrito, te animo a que lo hagas ahora mismo, porque cada mensaje aquí está diseñado para recordarte que no estás solo y que Dios tiene algo más importante que hacer en tu vida. Continúa. Existe un hábito capaz de abrir puertas invisibles, un hábito silencioso que no recibe aplausos, pero que transforma por completo la realidad de quienes lo practican. Es el hábito diario de orar y meditar en la palabra. No requiere mucho tiempo ni un ritual complicado, sino la constancia de reservar momentos para conectar con Dios. A menudo se espera que las transformaciones gigantescas surjan de experiencias extraordinarias, pero lo cierto es que la mayor transformación nace tras bambalinas, en decisiones sencillas que se repiten a diario. Cuando alguien decide reservar tiempo para orar y meditar, aunque sea por unos minutos, está plantando semillas invisibles que tarde o temprano darán frutos visibles. La Biblia nos lo muestra claramente en Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Meditarás en él día y noche, para que cuides de poner por obra todo lo que está escrito en él. Así prosperarás tu camino y tendrás éxito. Esta instrucción revela una verdad oculta que muchos ignoran. La prosperidad y la fuerza interior no solo provienen del talento, sino también de la disciplina espiritual. Es mediante la meditación constante, día y noche, que la mente se renueva, la mentalidad cambia y las decisiones comienzan a alinearse con el propósito de Dios. La oración y la meditación no son solo prácticas religiosas, son ejercicios de transformación. La oración abre espacios para hablar y escuchar, mientras que la meditación en la palabra moldea pensamientos y sentimientos. Esta combinación tiene un impacto directo en el equilibrio emocional e incluso en cómo afrontamos las dificultades diarias. Quienes nutren su alma con la palabra aprenden a interpretar la vida de otra manera. Dejan de ver solo los problemas y comienzan a percibir la obra de Dios incluso en las cosas más pequeñas.
Este hábito no solo fortalece la fe, sino que abre puertas a lo invisible, creando un entorno donde se manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Pequeños momentos de oración pueden cambiar el curso de un día entero. Es como cuando alguien comienza la mañana en silencio ante Dios y aún bajo presión, mantiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no surge por casualidad, sino del hábito constante de buscar la presencia divina. La meditación en la palabra actúa como un ancla, recordándonos las promesas de Dios cuando la tormenta intenta arrastrarnos. Es en este lugar secreto donde se renuevan las fuerzas, donde la mente cansada encuentra descanso y donde el corazón roto vuelve a latir con esperanza. Muchos creen que necesitan experiencias intensas para ver un cambio real, pero la gran revelación es que el poder reside en la repetición. La oración y la meditación diarias son como gotas de agua que caen sobre una roca. Al principio parecen pequeñas e ineficaces, pero con el tiempo se abren paso y transforman la superficie más dura. Lo mismo ocurre con el alma. Los hábitos constantes, incluso los discretos, derriban gradualmente las barreras internas, sanan viejas heridas y preparan el terreno para nuevas victorias. Este hábito abre puertas a lo invisible porque nos conecta con la fuente de sabiduría y dirección. ¿Cuántas veces has tenido que tomar una decisión importante y no sabías qué hacer? Es en esta búsqueda diaria que Dios trae claridad, que revela la verdad oculta a los ojos humanos. Lo que para muchos parece una coincidencia, para quienes oran y meditan, es la respuesta de Dios, una guía hacia el camino correcto. Y este es uno de los mayores impactos de la constancia espiritual. La capacidad de caminar con confianza, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, escribe en los comentarios: alabado sea el nombre del Señor. Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque además de abrir puertas invisibles, este hábito tiene el poder de reestructurar la vida en su totalidad, creando una rutina espiritual que no solo fortalece la fe, sino que transforma la forma en que vivimos. Así como el cuerpo necesita alimento diario para obtener energía, el alma también necesita alimento constante. Nadie espera mantener la fuerza física si pasa días sin comer, pero muchos intentan vivir espiritualmente sin nutrirse de la presencia de Dios. Aquí es donde la rutina espiritual cobra enorme importancia, pues es lo que mantiene viva la llama de la fe en medio de las presiones de la vida. Jesús mismo declaró en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta afirmación demuestra que la vida espiritual tiene una base de sustento tan real como la necesidad de pan del cuerpo. Cuando comprendes que el alma necesita alimento, te das cuenta de que cada oración, cada lectura de la palabra, cada momento de silencio ante Dios es como un plato que se sirve al corazón. Así como el cuerpo no sobrevive con una sola comida, sino con una secuencia diaria, la fe no se mantiene con experiencias excepcionales, sino con la constancia del hábito. La diferencia es que este alimento no solo fortalece, sino que transforma. Moldea mentalidades, renueva pensamientos, corrige decisiones y da claridad para ver lo que antes parecía confuso. Piensa en una semilla sembrada en la tierra. En sí misma es solo una promesa de lo que puede llegar a ser. Pero cuando recibe agua a diario, lo que parecía insignificante comienza a transformarse en vida visible. Lo mismo ocurre con la fe. Cuando se riega con una rutina espiritual, crece, echa raíces profundas y resiste las tormentas. Sin esta disciplina, incluso la mejor semilla puede marchitarse y nunca cumplir el propósito para el que fue plantada. Una rutina espiritual
no es una prisión, como algunos creen, sino un espacio de libertad. Es a través de este hábito que descubres el impacto de vivir cerca de Dios. Quien cultiva este ritmo diario comienza a afrontar los desafíos de la vida de forma diferente. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el corazón se vuelve más firme, menos vulnerable al desánimo. La verdad oculta es que lo que practicas en secreto influye en lo que sucede en público. Lo que sucede tras bambalinas en tu vida espiritual define cómo te posicionas ante las presiones externas. Jesús dio este ejemplo innumerables veces. Se retiraba a orar, incluso cuando las multitudes esperaban milagros. Sabía que sin este tiempo diario en la presencia del Padre, el impacto de su misión se vería comprometido. Y si incluso Jesús necesitaba este hábito constante, ¿cómo podemos imaginarnos vivir sin él? La rutina espiritual es el hilo que conecta nuestra debilidad con la fuerza de Dios. Es a través de ella que aprendemos a depender, a reconocer nuestras limitaciones y a dejar espacio para que el Espíritu Santo nos guíe. Es curioso cómo la disciplina espiritual a menudo comienza como un esfuerzo, pero con el tiempo se convierte en un placer. Cualquiera que la haya experimentado sabe cuánto se renuevan la mente y el corazón cuando la palabra se convierte en parte del día. Es como tener una brújula interior que apunta al norte, incluso en medio de caminos sinuosos. Este alimento diario proporciona dirección, esperanza y ánimo, porque nos recuerda que no caminamos solos. La rutina espiritual transforma porque crea constancia. Y la constancia es lo que genera la verdadera fuerza. Ahora quiero profundizar aún más en este punto, porque además de nutrir y fortalecer, esta rutina espiritual tiene la capacidad de vencer a los enemigos internos que muchas veces nos roban la fe. Hay una batalla silenciosa en el interior de cada persona. No es una guerra visible, sino un conflicto diario entre el deseo del alma de buscar a Dios y la resistencia de la carne que insiste en arrastrarnos a la complacencia. Es esa sensación de saber lo que hay que hacer, pero sentir un peso que nos impide dar el paso. Pablo describió esta lucha claramente en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no puedan hacer lo que desean. Esta es la verdad oculta que explica por qué a menudo nos cuesta mantener la disciplina espiritual. No se trata solo de falta de voluntad, es una lucha de naturalezas. La pereza espiritual se manifiesta en pequeñas decisiones cotidianas. Es cuando la cama parece más cómoda que el tiempo de oración, cuando las distracciones ocupan el espacio que debería estar reservado para la palabra, cuando la prisa se convierte en una excusa para no nutrirse de la presencia de Dios. Este patrón puede parecer inofensivo, pero con el tiempo debilita la fe y nos roba la claridad espiritual. Lo que comienza como una simple demora se convierte en un estilo de vida alejado de Dios. Pero aquí está el punto de la transformación. El hábito es más fuerte que la pereza. Cuando alguien decide, incluso con dificultad, dar pasos pequeños y constantes, la disciplina empieza a forjar un nuevo patrón. Lo que al principio requiere esfuerzo, luego se vuelve natural, y lo que antes era una lucha diaria se convierte en un placer. Esta es la estrategia del espíritu, transformar las decisiones repetidas en un estilo de vida. La disciplina no es una prisión, sino un camino hacia la libertad. Es como entrenar un músculo. Cualquiera que empieza en el gimnasio sabe que los primeros días son los más difíciles, pero con constancia el cuerpo se adapta y gana fuerza. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Cada oración, cada lectura de la palabra, cada momento de silencio fortalece el espíritu y debilita la resistencia de la carne. El esfuerzo inicial prepara el terreno para una nueva mentalidad,
Y esta nueva mentalidad impacta todos los aspectos de la vida. Cuando elegimos practicar el hábito de buscar a Dios, no solo superamos la pereza espiritual, sino que también nos preparamos mejor para afrontar decisiones importantes. Es mediante esta práctica diaria que la fe crece, la valentía se manifiesta y la mente se renueva. El secreto no está en hacer grandes cosas de golpe, sino en empezar poco a poco y permanecer firme. Jesús habló de esto cuando comparó la fe con un grano de mostaza en Mateo 17:20, pequeña al principio, pero con el potencial de mover montañas al crecer. Esta constancia genera revelaciones prácticas. Te das cuenta de que orar 5 minutos al día tiene más impacto que orar 1 hora esporádicamente. Leer atentamente algunos versículos a diario moldea el corazón más que intentar compensar la ausencia con lecturas largas ocasionales. Dios no busca cantidad de tiempo, sino calidad y constancia. Se complace con quienes eligen perseverar, incluso si comienzan con poco. La disciplina espiritual es como una llama que necesita ser alimentada. Si no le echamos leña, el fuego se apaga. Pero si le echamos un poco más cada día, la llama se mantiene encendida y crece. Este es el secreto para superar la pereza, la decisión de no detenerse, aunque los sentimientos te digan lo contrario, porque los sentimientos fluctúan, pero la disciplina perdura. Ahora profundicemos más en este tema, porque además de vencer la pereza espiritual, los hábitos cotidianos tienen el poder de transformarse en placer genuino, moldeando no solo la rutina, sino también la identidad de quien los practica. Si este mensaje te ha llamado la atención, no olvides dejar un me gusta. Esto fortalecerá el canal y nos ayudará a ofrecerte contenido más valioso. Continúa. Cuando un hábito se cultiva con constancia, deja de ser una simple rutina y empieza a formar parte de tu ser. Al principio puede parecer difícil, casi una obligación, pero con el tiempo este mismo hábito se transforma en placer y empieza a moldear tu identidad. Esto es precisamente lo que ocurre con la vida espiritual. Lo que empieza como esfuerzo y disciplina se convierte en algo natural y esencial, algo a lo que no renunciarás, porque sabes que tu alma depende de ello. David describió este placer intensamente en el Salmo 119:97, cuando dijo: «Oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación todo el día». No se refería a una carga ni a una regla impuesta, sino a algo que llenaba su corazón. David encontró en la palabra no solo mandamientos, sino vida, dirección y descanso. La lectura y la meditación dejaron de ser una mera práctica religiosa para convertirse en su fuente de alegría. Esto demuestra que la constancia produce un resultado poderoso. Lo que antes parecía disciplina se convierte en auténtico placer. Y así es exactamente como ocurre la transformación. Gradualmente, el hábito de orar, meditar y buscar a Dios se vuelve parte de tu rutina hasta volverse inseparable de tu estilo de vida. Ya no se trata de «tengo que hacerlo», sino de «no puedo vivir sin ello». Así como nadie necesita recordar respirar para sobrevivir, quien transforma este hábito en un estilo de vida siente naturalmente la necesidad de estar cerca de Dios. Es algo que fluye desde dentro. Este proceso es una revelación importante porque nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se sustenta únicamente en momentos aislados de fe, sino en un camino diario. Un camino que moldea nuestra mentalidad, nuestras decisiones e incluso nuestra forma de afrontar la adversidad. El impacto es tan profundo que quienes nos rodean lo notan, incluso si no dices nada. Hay una diferencia visible en cómo reaccionas ante la presión, cómo gestionas las crisis y cómo mantienes la paz en medio de las tormentas. Esta reflexión externa no es más que el resultado de lo que has cultivado en secreto.
Convertir un hábito en un estilo de vida es como afilar una espada constantemente. Un guerrero no espera la batalla para empezar a preparar su arma. La cuida a diario para que esté lista cuando la necesite. De igual manera, cuando se cultiva la fe a diario, se está listo para resistir cuando llegan las pruebas. Jesús lo demostró cuando enfrentó la tentación en el desierto. Mateo 4, 1, 11. La venció no porque decidiera ser fuerte en ese momento, sino porque ya estaba lleno de la palabra y preparado en su vida espiritual. El secreto está en comprender que la disciplina da paso a la constancia y la constancia da paso al placer. Cuanto más practicas, más natural se vuelve. El hábito se vuelve parte de tu esencia y lo que antes requería fuerza de voluntad se convierte en lo que da sentido a tu camino. Es en esta transformación donde nace la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de dejar de estar dominado por la pereza espiritual o la distracción mundana. Ahora profundicemos más en este tema, porque cuando un hábito se convierte en un estilo de vida, no solo trae placer e identidad, sino que también se convierte en el arma más efectiva contra las tentaciones que intentan robarnos la fe. La tentación no se vence en el momento en que aparece, sino mucho antes, mediante la preparación diaria. Cuando alguien intenta resistir solo cuando la presión lo azota, suele estar ya debilitado, porque la victoria no nace de la improvisación, sino de la preparación constante. Es como un atleta que no espera al día de una competición para entrenar. Se dedica cada día a estar listo para la prueba. De igual manera, la vida espiritual requiere disciplina para que cuando llegue la tentación, el corazón ya esté fortalecido. Jesús nos lo mostró claramente cuando fue llevado al desierto para ser tentado, como está escrito en Mateo 4, 1, 11. Durante 40 días ayunó y oró, y cuando el enemigo se levantó para desafiarlo, Jesús no buscó respuestas inmediatas, porque ya estaba lleno de la palabra. A cada ataque respondió con un escrito está, demostrando que la fuerza no provenía de la carne, sino de la verdad escondida en su corazón. Esta escena revela una verdad oculta. La tentación no se vence con el esfuerzo humano en el calor del momento, sino con el hábito diario de llenar la mente y el alma con la palabra de Dios. La tentación actúa como una puerta ilusoria que promete placer inmediato, pero esconde consecuencias dolorosas. Quienes no están preparados son fácilmente engañados por su fugaz brillo. Aquí es donde la práctica diaria marca la diferencia, porque quienes se fortalecen cada día desarrollan resiliencia interior. No se trata de no ser atacado nunca, sino de estar listo para discernir la mentira y mantenerse firme. El impacto de esta constancia es profundo. Transforma nuestra mentalidad y nos brinda claridad para ver más allá de lo que vemos a simple vista. El ejemplo de Jesús en el desierto es un retrato poderoso para nuestro camino. No usó argumentos humanos ni intentó negociar, simplemente declaró la palabra que ya tenía grabada en su mente. Este es el secreto, llenarse de la palabra antes de la batalla. Es como llenar un depósito de agua. En tiempos de sequía, quienes tienen reservas no sufren de necesidad, pero quienes viven desprevenidos sienten el peso de la escasez. El alma necesita ser reabastecida, porque la tentación siempre llega cuando nos sentimos más vulnerables. Esta preparación diaria puede parecer sencilla, pero tiene un gran impacto. Leer un versículo por la mañana, orar antes de tomar decisiones, meditar en una promesa de Dios a lo largo del día. Todo esto crea un escudo invisible, y cuando surge la tentación, no necesitas improvisar, porque ya tienes la respuesta correcta dentro de ti. Esto es exactamente lo que le dio a Jesús la victoria en el desierto, y es lo que también fortalece a cualquiera que esté dispuesto a llenarse de la palabra antes de la batalla.
Ahora quiero profundizar aún más en este punto, porque la palabra no solo fortalece contra las tentaciones externas, sino que también tiene el poder de sanar las heridas internas que muchas veces se convierten en la puerta de entrada a las caídas. Mucha gente camina por la vida con cicatrices que nadie ve, heridas invisibles dejadas por palabras duras, rechazos, pérdidas e incluso malas decisiones del pasado. Estos dolores se esconden tras sonrisas y una aparente normalidad, pero en su interior yace un corazón roto que clama por sanación. Es en este punto que el hábito de buscar a Dios a diario se convierte en algo más que una práctica religiosa. Se convierte en medicina para el alma. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta promesa muestra que no hay dolor tan profundo que la presencia de Dios no pueda restaurar. La oración y la palabra no solo son recursos para fortalecer la fe ante la tentación, sino también instrumentos para sanar heridas que nadie más puede alcanzar. Cuando te presentas ante Dios en oración, abres espacio para que Él obre en áreas de tu alma que el tiempo no ha sanado. La oración es un diálogo que va más allá de pedir bendiciones. Se trata de abrir tu corazón y permitir que la verdad de Dios entre en lugares donde el rechazo y la ansiedad han intentado arraigarse. Y la palabra actúa como un bálsamo, trayendo revelaciones que confrontan las mentiras, brindándote claridad para ver quién eres realmente en Cristo. Hay personas que se han acostumbrado a vivir con el dolor como si fuera parte de su identidad. Pero la verdad oculta es que no estamos llamados a llevar heridas abiertas, sino a vivir en plenitud. El hábito de acercarnos a Dios cada día funciona como una terapia espiritual que gradualmente deshace capas de dolor y desesperación. Es un proceso silencioso, pero tiene un profundo impacto. A menudo no lo notas de inmediato, pero con el tiempo descubres que esa angustia ya no te pesa, que el miedo ha perdido su poder y que las palabras duras ya no definen quién eres. La ansiedad, por ejemplo, a menudo proviene de un corazón que no encuentra descanso. Y es precisamente por eso que la meditación diaria en la palabra es tan poderosa. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos enseña a no afanarnos por nada, sino a presentar todo a Dios en oración. El resultado es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda la mente y el corazón. Este es un antídoto contra la desesperación y solo lo experimentan quienes cultivan este hábito con constancia. Es importante comprender que Dios no solo obra externamente, abriendo puertas y cambiando circunstancias. También obra tras bambalinas, en el alma, restaurando el ser interior. Este es el punto de mayor transformación, porque cuando el corazón sana, la vida entera toma un nuevo rumbo. Las decisiones se vuelven más equilibradas, las relaciones más sanas e incluso nuestra visión del futuro cambia. La oración y la palabra se convierten entonces en algo más que prácticas. Se convierten en instrumentos de reconstrucción. Este proceso es como curar una herida física. Al principio puede ser doloroso limpiar, aplicar medicamentos y esperar a que sane, pero es precisamente este cuidado diario el que previene infecciones y asegura la sanación completa. Asimismo, cada oración, cada momento de lectura bíblica, cada momento de silencio ante Dios es como un cuidado diario para evitar que el alma siga enferma. Ahora quiero profundizar aún más en este punto, porque cuando la sanación comienza a ocurrir dentro de nosotros, no solo superamos viejas heridas, sino que también descubrimos que este hábito moldea nuestro carácter, transformando la forma como reaccionamos ante las situaciones de la vida. Los hábitos que cultivamos a lo largo de la vida no son solo superficiales.
moldean nuestra esencia y construyen la identidad que presentamos al mundo. Cada decisión, repetida a diario, forja nuestro carácter, y cuando nos acostumbramos a estar ante Dios en oración y en la palabra, esta práctica continua nos transforma en personas diferentes de quienes éramos antes. El carácter cristiano no nace de la noche a la mañana, sino que se forja lentamente en el fuego de la disciplina espiritual, hasta que nuestra forma de pensar y actuar se alinea con los deseos de Dios. La Biblia nos muestra este proceso con mucha claridad. Pedro, por ejemplo, comenzó siendo un hombre impulsivo, alguien que reaccionaba rápidamente sin considerar las consecuencias. Le cortó la oreja a un soldado durante el arresto de Jesús e incluso negó al Maestro 3 veces en una noche. Sin embargo, este mismo Pedro, al cultivar el hábito de caminar con Cristo y tras ser lleno del Espíritu Santo, se convirtió en un líder sabio y firme, capaz de guiar a la iglesia naciente con valentía y discernimiento. Esto demuestra que su constante búsqueda de Dios moldeó su ser interior hasta transformar su identidad. Pablo también ofrece un retrato impactante de este cambio. Anteriormente conocido como perseguidor de la iglesia, infundía amenazas y violencia contra los cristianos. Pero tras encontrarse con Cristo y desarrollar una vida inmersa en la oración, el ayuno y la palabra, se convirtió en el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Lo que moldeó esta transformación no fue solo la experiencia inicial en el camino a Damasco, sino la decisión diaria de renovarse en Dios. Su mentalidad se reconfiguró por completo, y esto se refleja en sus palabras en Romanos 12:2. Transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos ejemplos revelan una verdad oculta. El carácter cristiano no se forma únicamente por emociones o experiencias momentáneas, sino por el impacto de los hábitos espirituales. Cuando decides meditar en la palabra a diario, tu mente comienza a reprogramarse. Cuando decides orar con constancia, tu respuesta a la presión cambia. Cuando practicas el perdón como estilo de vida, tu identidad deja de estar marcada por el dolor y se define por el amor. Es un proceso discreto, pero que da frutos visibles en cada área de la vida. El hábito moldea la mentalidad, y la mentalidad define el carácter. Por eso la disciplina espiritual es tan importante, porque crea un patrón de comportamiento que resiste las circunstancias. No se trata de ser perfecto, sino de transformarse constantemente. Cada paso en este camino refina el corazón, eliminando el exceso y revelando lo más preciado que Dios ha puesto en nosotros. Ahora vamos a profundizar más en este tema, porque este hábito de moldear el carácter no solo nos transforma interiormente, sino que también mantiene encendida la llama de la fe, evitando que se apague por las presiones de la vida. La fe es como una llama que necesita ser alimentada a diario. Así como un fuego no se mantiene encendido sin leña, la vida espiritual no se mantiene fuerte sin el hábito de buscar la presencia de Dios. El fuego puede comenzar fuerte, iluminando y reconfortando, pero si no se alimenta, se apaga gradualmente hasta que solo quedan cenizas. Esta es la imagen de muchos que una vez tuvieron una fe viva, pero que, por falta de constancia, dejaron que la llama se apagara. Pablo lo sabía y escribió a Timoteo en 2 Timoteo 1:6. Por esta razón, te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No solo dijo guardar o proteger, sino reavivar, mostrando que la llama necesita ser reavivada constantemente. Este avivamiento no ocurre automáticamente, es una decisión diaria de echar leña al fuego. El combustible es la oración, la meditación en la palabra y la práctica de la fe en pequeñas cosas.
Cada momento de entrega es como el combustible que mantiene el corazón encendido. Cuando esto se descuida, incluso si la persona todavía afirma creer en Dios, la intensidad de la fe disminuye y lo que una vez fue pasión se convierte en un simple recuerdo. Esta verdad oculta revela que la fe no es estática. Siempre está en movimiento, creciendo o disminuyendo según lo que cultivemos. El camino espiritual requiere constancia, porque el mundo que nos rodea lanza un viento frío contra esta llama. Las dificultades, las presiones e incluso la rutina pueden intentar apagar el fuego. Pero cuando existe un hábito sólido, el viento no lo apaga, solo hace que la llama arda con más fuerza. El impacto de este cuidado es visible. Quienes nutren su fe a diario mantienen la esperanza en tiempos de crisis, la fuerza en la debilidad y el coraje en momentos de incertidumbre. No porque sean más fuertes que otros, sino porque están constantemente conectados a la fuente. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento el altar del Señor nunca podía estar sin fuego. Levítico 6:13 dice: «El fuego del altar arderá continuamente, no se apagará». Este principio simboliza exactamente lo que debe suceder en nuestro interior. El altar hoy es el corazón, y la llama debe permanecer encendida. No es responsabilidad de nadie más, sino de cada uno reavivar este fuego a diario. Esto nos muestra que la fe no se sustenta con eventos aislados, sino con el hábito de mantener viva la llama. Un retiro espiritual puede encender una llama fuerte. Una experiencia extraordinaria puede reavivar la esperanza, pero solo la práctica diaria garantiza que esta llama nunca se apague. Por eso Pablo le recordó a Timoteo que la reavivara, porque sabía que incluso los más comprometidos necesitan cuidar intencionalmente lo que Dios ya ha puesto en ellos. Si esta palabra te llegó al corazón, comprende. Dios podría estar llamándote a dar el paso más importante de tu vida. La Biblia nos enseña esto. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Creer en Jesús es el comienzo, pero el bautismo es el signo de la entrega total, de nacer de nuevo a una vida guiada por el Espíritu Santo. Hoy puedes decidir dejar atrás el peso del pecado y vivir una vida nueva. Si este es tu deseo, escríbelo en los comentarios. Acepto a Jesús. Esto es más que un gesto de fe, es el comienzo de un camino de verdadera transformación. Y para mantenerte fuerte en este camino, suscríbete al canal. Aquí encontrarás mensajes que fortalecen tu fe y te ayudan a permanecer fiel al propósito de Dios. Además, dale a me gusta, porque nos demuestra que caminas con nosotros en la misma dirección. Y no te quedes ahí. A continuación, encontrarás un video que complementa este mensaje y podría ser la respuesta que buscabas. Haz clic y acompáñame en este viaje.